Este programa es de clasificación B, menores bajo la supervisión de un adulto. Contenido O, de opinión. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de la misma corresponden de manera exclusiva a las personas que la emiten. Las expresiones y comentarios emitidos no representan la posición institucional del medio. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral. Una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Ahora inicia Conciencia electoral. ¿Qué tal, estimados amigos? Un atento, cordial saludo como siempre y bienvenidos a su programa Conciencia Electoral. ¿Por qué aquello de conciencia electoral? Porque queremos llegar al electorado para que sepa cuál es el verdadero valor de su voto. Cuando llega a las urnas electorales, recuerde que está usted buscando afirmar y hacer conciencia en cuanto a la democracia de nuestro país, conciencia electoral, porque buscamos que los candidatos cumplan con todos los ofrecimientos que realizan durante la campaña y por otra parte que haya la responsabilidad de vida para que no se ofrezca aquello que no va a ser posible cumplir y se haga simple y llanamente con conocimiento de causa. Hoy tenemos un invitado especial. Es el ingeniero Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, la lista número 3, expresidente de la República y actual candidato a la Asamblea Nacional, a quien les saludamos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Aprovechamos la ocasión para desearles pues una linda época navideña y todos los éxitos y el bienestar para el año 2017. Muy contento de estar nuevamente en este canal y en la bella ciudad de Otavalo. Luego de la presentación voy, estimados amigos, con Jocelyn Echeverría, nuestra compañera, para que nos dé el perfil de nuestro invitado. Lucio Gutiérrez, candidato asambleísta nacional por el partido Sociedad Patriótica, fue presidente de la República y fundador de su partido. Político y militar ecuatoriano, nacido en la ciudad de Quito el 23 de marzo de 1957. Sus estudios superiores los realizó en la Escuela Politécnica del Ejército en Ingeniería y Administración. Ha sido licenciado por la Escuela de Educación Física del Ejército en Río de Janeiro, diplomado en Relaciones Internacionales y Defensa Continental por el Inter-American Defense College de Washington, D.C., Estados Unidos. Diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Guerra de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y diplomado en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército de Quito. Tiene certificados en Relaciones Internacionales y Defensa Continental. Este fue el perfil profesional de Lucio Gutiérrez, candidato asambleísta nacional por el Partido de Sociedad Patriótica. Continuemos con la entrevista. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para dialogar con el ingeniero Lucio Gutiérrez, como dijimos antes, expresidente de la República y actual candidato a la Asamblea Nacional. A él le preguntamos cómo se siente de la presidencia de la República ahora pretendiendo llegar a la Asamblea Nacional. Bueno, realmente fue una decisión difícil, primero, volver a participar en política, porque esta actividad, cuando se la lleva con pasión, con patriotismo, con ética, exige un gran esfuerzo. Primero, pues el esfuerzo familiar. Nos toca recorrer el país lejos de la familia. Hoy mismo estoy lejos de la familia. En segundo lugar, es también un riesgo personal. Se moviliza uno por tierra, a veces por aire y también por ríos. Y uno pone pues en riesgo la vida. Así es. Y también es un esfuerzo económico. Antes de ser político, hasta el año 2000, cuando era coronel en servicio activo de las victoriosas Fuerzas Armadas Ecuatorianas, tenía un patrimonio familiar de 8 departamentos en Quito, construidos por mí mismo. Yo soy ingeniero civil. Luego de ser presidente de la República, el patrimonio de 8 departamentos se redujo a 4 departamentos, al 50%. Entonces mi familia también me ha dicho, bueno, un momentito, pone un alto al tema porque si no nos vamos a quedar claro. Literalmente en la calle. Entonces esa fue la primera gran decisión. Pero le dije a mi familia, miren, el país está en una situación calamitosa, desastrosa. Estamos a un paso de convertirnos en otra Venezuela y queremos poner a disposición del Ecuador, del pueblo ecuatoriano, toda nuestra experiencia como presidente de la República, toda nuestra madurez política, todo lo que aprendimos con los errores que yo cometí como presidente de la República, para que eso no se vuelva a repetir y ayudar a sacarle de la crisis al Ecuador. Y entonces, pues, como en la Asamblea
es en donde se han aprobado todos estos impuestos en contra del pueblo ecuatoriano, impuestos con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, todas esas leyes que están perjudicando al pueblo ecuatoriano. En definitiva, en la Asamblea es en donde se decide el bienestar o el sufrimiento del pueblo ecuatoriano. La experiencia que tuvo como presidente de la República le servirá ahora para poder limar todo aquello que consideran asperezas que se han dado en las diferentes reformas, la implementación de nuevas normas legales, en fin. Definitivamente sí, porque vamos con 3 objetivos fundamentales a la Asamblea Nacional. El primero, todo lo bueno, especialmente en legislación, que se haya hecho, mantener y mejorar. Pero todo lo malo, cambiarlo de raíz. ¿Derogar? Sí, así es. En segundo lugar, poner a disposición del Ecuador y de la Asamblea toda nuestra experiencia como presidente de la República, toda nuestra madurez política para impulsar la unidad dentro de la Asamblea, de tal manera de trabajar en equipo en beneficio del Ecuador, modificando lo que haya que modificar y aumentando lo que necesite el Ecuador. Y 3, a más de que la legislación o la Asamblea cumpla con sus funciones fundamentales, que es la de fiscalizar y legislar, vamos a impulsar un pequeño giro para que la Asamblea se convierta en el puntal del próximo presidente Patricio Zuquilanda y ayudemos a sacarle de la crisis económica al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo conseguir este tercer punto de ayudar a sacarle de la crisis al pueblo ecuatoriano? Siempre que no haya ese grave problema de que de llegar Patricio Zuquilanda, todos quienes estén en la Asamblea y perteneciendo a su tienda política tengan que hablar única y eminentemente lo que dice el de arriba. Justamente eso es lo que no queremos, por eso decía, vamos a la Asamblea, si es que ustedes nos apoyan obviamente y Dios lo permite, para poner a disposición del pueblo ecuatoriano toda esa experiencia. Porque cuando uno llega a la presidencia de la República, uno gobierna en beneficio de todos los ecuatorianos. Se olvida que soy de Sociedad Patriótica, que soy de tal partido, y uno tiene que gobernar en beneficio del Ecuador. Para eso quiero ir yo a la Asamblea. ¿Y cómo vamos a ayudar a sacarle al Ecuador de la crisis económica? Eliminando los impuestos aprobados por este gobierno. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar los impuestos verdes, eliminar el impuesto a las tierras, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar las salvaguardas, bajar el IVA del 14 al 10%. Ecuatorianos y amables televidentes, estas no son promesas, estas son realidades. Cuando yo fui presidente, con un precio del petróleo de apenas $18, hoy el petróleo está sobre los $50. Con $18 jamás le castigamos al pueblo con uno de estos impuestos. Por eso, pues, la propuesta es eliminar esos impuestos, porque los impuestos no solamente que nos empobrecen a todos los ecuatorianos, sino que ahuyentan la posibilidad de inversiones productivas. Y si no hay inversiones en el Ecuador, no habrá trabajo. Si no hay inversiones, aumentará la pobreza y la delincuencia en nuestro país, que es lo que está sucediendo. Y queremos, repito, poner a disposición del Ecuador toda esa experiencia que nosotros tuvimos. En nuestro gobierno, no nos olvidemos que la economía creció al 8.9%, de los crecimientos más altos del Ecuador, de América y del mundo. Eso quiere decir que se abrirá, si usted llega a la Asamblea Nacional, se abrirán para los acuerdos con todos los países del mundo. Por supuesto, ecuatorianos, porque la economía hay que manejarla de manera técnica, no ideológica. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de los más pobres de un país. Eso hicimos en nuestro gobierno. Por eso, según lo que dice el INEC correísta, en mi gobierno es cuando más se reduce la pobreza de toda la historia del Ecuador. Más del 4% se reducía la pobreza cada año en nuestro gobierno. En la mejor época de Rafael Correa, la pobreza se redujo al 0.35%, dicho por el INEC. Yo no me estoy inventando. Y en la actualidad la pobreza no se reduce, la pobreza aumenta. ¿Por qué es eso? Porque la economía hay que manejarlo de manera técnica, no ideológica. Y por eso, pues, cuando yo fui presidente, el Ecuador era el tercero o cuarto país de América Latina en recibir mayor inversión extranjera. Ingeniero, siempre estamos hablando, esto hice, aquello hice. Usted fue presidente de la República, ¿qué dejó de hacer? ¿Qué no hizo? Bueno, varios proyectos no se concluyeron. Iniciamos prácticamente todos los proyectos hidroeléctricos en mi gobierno. El proyecto hidroeléctrico de San Francisco, en las provincias de Tungurahua y Pastaza, el proyecto hidroeléctrico de Mazar, en las provincias de Azuay y Cañar, el proyecto hidroeléctrico de Toachi Piratón, en las provincias de Pichincha
y Santo Domingo de los Áchilas, el proyecto Baba en la provincia de Los Ríos, y otros proyectos también los impulsamos, que actualmente el gobierno los ha construido. Usted toca un tema que es interesante y que estos días viene a colación para todos los ecuatorianos, el proyecto San Francisco. Hoy se ve involucrado también con Odebrecht. Sí, en mi gobierno se construyeron 2 proyectos con la empresa Odebrecht. Uno, el proyecto San Francisco, contrato que yo no lo firmé. Ese contrato se lo firmó en el año 2000 por el presidente de la época, Gustavo Noboa. Lo que hice en mi gobierno fue iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico de San Francisco. Otro proyecto que se construyó en mi gobierno con la empresa Odebrecht fue el proyecto de riego Carrizal Chone, construido por la CRM. ¿Qué es la CRM? La Corporación de Regulación para el Manejo Hídrico de Manabí, una institución autónoma, así como CDG, que era para la cuenca del río Guayas, o Predesur, para Loja y las provincias del sur. Y ellas se manejaban como un municipio. El gobierno les da el presupuesto, pero los municipios, las prefecturas, en este caso la CRM, construían bajo su responsabilidad estos proyectos. Pero como ustedes conocen, las coimas claramente han sido definidas, son en el año 2007 al 2016. En todo caso, pues, tiene que investigarse todo. Libres de eso, ¿no? Nosotros, pues, estamos totalmente libres. Es más, yo soy uno de los pocos ejemplos en el mundo en que luego de un golpe de Estado, y estando el gobierno golpista en el poder, estaba el vicepresidente Palacio en el poder, estaba el economista Rafael Correa, ministro de Economía, y en contra de mi abogado, y también las súplicas de mi familia, renuncié al asilo político en Colombia, en donde me tenían exiliado, y vine a la cárcel, vine al penal García Moreno, a decir a los 3 millones que votaron por Lucio Gutiérrez, aquí estoy, porque yo no podía permitir que uno solo piense que Lucio Gutiérrez se apropió indebidamente de 1 centavo del pueblo ecuatoriano. Y como dice la gente, el que nada debe, nada teme. Ojalá el presidente Correa siga el ejemplo de este hombre de pueblo, Lucio Gutiérrez, y se quede en el Ecuador a dar la cara por la narcovalija, por los helicópteros DRUP, por la repotenciación de la refinería de Manabí, por estos casos de Odebrecht, por el caso Pedro Delgado, por el caso del Comecheques, de Dusac, y 100 casos más que han sido denunciados. Nos van a decir nuestros amigos televidentes, solamente de las cosas bonitas nada más se está hablando. Hay quienes cuestionan también el asunto del aeropuerto. ¿Qué pasó? A ver, el aeropuerto del Tena, que fue con la finalidad de abrir un nuevo polo de desarrollo. Aquí en el Ecuador tenemos la bipolaridad, 2 polos de desarrollo, que es Quito y Guayaquil. Y prácticamente no se han abierto otros polos de desarrollo. ¿Por qué? Porque los presidentes o son de Quito o son de Guayaquil. ¿Qué es lo que hicimos en nuestro gobierno? Obviamente con una mentalidad de una provincia de la Amazonía que ha sido totalmente relegada. Hasta el año 2003, cuando yo fui presidente del Ecuador, la Amazonía no conocía lo que era pavimento. Ecuatorianos, asómbrense. En el Tena, en la provincia de Napo, no había 1 milímetro de pavimento, y de ahí salía el petróleo para financiar el desarrollo de las otras regiones. Y bien, porque para eso era el petróleo, para el desarrollo de las otras regiones, pero mal que no se hayan acordado de la Amazonía. Entonces, en nuestro gobierno, para abrir un nuevo polo de desarrollo, iniciamos la construcción de la troncal amazónica. Por primera vez la Amazonía conocía el pavimento, y también se proyectó la construcción de un aeropuerto internacional, por pedido de los alemanes, de los australianos, de los canadienses, de los norteamericanos, que querían venir directamente de sus países a la Amazonía, estar en la mañana en la selva, viendo los pájaros, las mariposas, viendo a nuestras tribus, la cultura de nuestras tribus aborígenes de la selva, y en la noche pues querían estar con todo el confort en un hotel. Desgraciadamente se ha quedado ahí y está destruyéndose poco a poco. Sí, vino el golpe de Estado y ese proyecto quedó en nada. Lo retomó el presidente Correa. El presidente Correa contrató la construcción de ese aeropuerto, pero cometieron un gravísimo error, y nosotros le dijimos, ese aeropuerto no puede ser regional, es un error gravísimo, porque más rápido uno llega por tierra al Tena que por avión, porque pues el aeropuerto queda como a 40 minutos del Tena, a veces hay taxi, a veces no hay taxi. Ese aeropuerto estaba destinado al fracaso, se han botado como 50 millones de dólares y en la actualidad no sirve para nada. Antes, por lo menos, los que vivían por alrededor del aeropuerto utilizaban la pista para secar cacao, las pepas de cacao. Pero como los japoneses no les compran porque la pepa absorbe los químicos del asfalto, ahora ni siquiera para sembrar cacao sirve. Así es como han despilfarrado el dinero de los ecuatorianos, por eso no les alcanza
tanto impuesto en contra de todos nosotros. Estimados amigos, estamos dialogando con el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, actual candidato a la Asamblea Nacional en representación de Sociedad Patriótica, la lista número 3. Vamos a irnos a un ligero corte y luego volveremos para tocar ya temas inherentes a la función en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Hablaremos del tema de la plusvalía, la comunicación social, estaremos tocando el tema de impuestos nuevamente para desmenuzarlo. Ya volvemos. Conciencia electoral. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando con el ingeniero Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, la lista número 3. ¿Cómo se reactiva después del derrocamiento, después de tanto comentario y todo lo demás, la prensa nacional, la prensa internacional? ¿Cómo se reactiva Sociedad Patriótica? A ver, en forma muy rápida, el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez fue planificado y financiado por Hugo Chávez. No lo digo yo, lo dice Julian Assange en sus cables de Wikileaks, que fueron publicados por varios periódicos del mundo en abril del año 2011 y también se publicaron aquí en el Ecuador. ¿Qué dice Julian Assange? Que el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez fue un complot ideológico internacional financiado por Hugo Chávez, con la participación de las FARC, con la participación de Cuba y también algunos extremistas ecuatorianos. Y habla que con 4.000 personas en Quito le votaron a un presidente, algo insólito. Y el tiempo le está dando la razón a Julian Assange, porque el año pasado en Quito 200.000 ecuatorianos gritaban fuera Correa, fuera, y no le tumbaron a Correa. Y eso que no solamente en Quito, sino en todo el país. Vamos al caso venezolano, a Maduro, 2 millones de venezolanos en las calles gritando fuera Maduro, fuera, y no lo pueden tumbar. ¿Por qué, ecuatorianos? Porque como yo les he dicho en varias ocasiones, los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo lo dan los generales. Ni siquiera digo las Fuerzas Armadas. El golpe en contra de Lucio Gutiérrez lo dieron los generales. El vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, estos nombres ahí sí prohibido olvidar, el general Luis Aguas del Ejército, nombrados por mí mismo, el general Ayala, él es de aquí de la provincia cercana del Carchi, ellos son los responsables de lo que hoy sucede en el Ecuador, e inclusive lo que está pasando en Fuerzas Armadas, porque si ellos no daban el golpe de Estado, si ellos no le quitaban el respaldo a Lucio Gutiérrez, jamás 4.000 personas podían derrocar a un presidente y no hubiera el correísmo y no estaríamos en esta situación de zozobra, de pesadilla. La economía ecuatoriana estaría creciendo al 8, al 9, al 10%, como creció con Lucio Gutiérrez con petróleo de $18. Imagínense cómo hubiera estado la economía con petróleo que llegó a $148. Sin embargo, se justifica y dicen, ahí están las carreteras por todos los sectores, la inversión es aceptable para el país. Ahí están los proyectos hidroeléctricos, también dicen, pero hace un momento ya lo dijimos, todos los proyectos hidroeléctricos construidos por el actual gobierno se iniciaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez. La reconstrucción vial también se inició en el gobierno de Lucio Gutiérrez, la troncal amazónica, la reconstrucción vial de Manaví y varios otros proyectos, la reconstrucción de la misma Panamericana, por el norte y por el sur, se inició en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Lo que pasa es que estuve 2 años. Este gobierno ha estado 10 años, 5 veces más. En todo caso, pues, no es construcción vial, no hay nuevas carreteras, es reconstrucción vial. Las viejas carreteras que se construyeron hace 30, 40 años, que eran de 2 carriles, hoy son de 4 carriles. Pero la obra está ahí, tampoco podemos decir que no. Lo que nosotros decimos es que esa obra tiene que mantenerse y tiene que ser mejorada. Es decir, hay que continuar reconstruyendo las vías en el país, hay que irnos a los caminos secundarios que no se los ha topado, hay que continuar construyendo hospitales, escuelas, porque eso es bueno para la salud, eso es bueno para la educación. Pero ¿cómo se puede mejorar? Sacando la obra pública a licitación, ecuatorianos, para que la reconstrucción nos cueste la tercera, ¿no? Claro, para que nos cueste la tercera parte. No puede en Alemania costar una autopista nueva $1 millón cada kilómetro, y acá en Quito ha llegado a costar cada kilómetro 20 millones y hasta 30 millones, por el amor de Dios. No podemos decir, sí, han hecho carreteras, pero que roben nomás. No, porque el presidente, los ministros, los funcionarios públicos fueron electos para construir, pues. Y no están construyendo con el dinero de ellos, están construyendo con el dinero nuestro. Esa es la obligación de un mandatario, construir. Mejor nivel de vida, posibilidades para el pueblo ecuatoriano. Exacto. Eso debería buscar, ¿no? Esa es la función, ese es el deber de todo presidente, y con la mayor calidad posible
y con el menor costo posible. Entonces, hay que mantener la construcción de la obra pública, pero sacando a licitación para que cueste la tercera, la cuarta, la quinta parte y sea de mejor calidad, porque el 30, el 40% de las carreteras se están destruyendo, porque fueron entregadas a dedo, porque son construidas con sobreprecios, porque no hay fiscalización, porque todo es amarre, porque eso del portal público, algo así lo llaman, es el peor foco de corrupción, porque ya se ponen de acuerdo con los proveedores antes de sacar al portal y dicen voy a sacar esto, así que consígueme, y cuando ya tienen bodegado, sacan supuestamente a licitación. Usted acaba de tocar un tema que es interesante, el de la fiscalización, responsabilidad, de caso de llegar usted a la Asamblea Nacional. Si llegamos a la Asamblea Nacional, no habrá persecución ni revanchismo, si no se respetará el debido proceso, se investigarán casos concretos de corrupción. Vamos a investigar todas las obras entregadas a dedo, obras viales, obras hidroeléctricas, en minería, en petróleos, todo lo que se ha entregado a dedo hay que investigar. Hay que investigar por qué se declararon los decretos de emergencia, si realmente se justificaba o no. Hay que fiscalizar a la economía, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Hay más de 300 cooperativas de ahorro y crédito que han sido cerradas, que han sido liquidadas y nadie ha fiscalizado, perjudicando a más de 1 millón de personas. Vamos a fiscalizar, de llegar a la Asamblea, casos concretos como los que ya mencioné, la narcovalija. No es posible que se haya pisoteado el honor ecuatoriano al enviar a través de la valija diplomática droga ecuatorianos. Pero esto es inconcebible, no podemos cerrar los ojos. No podemos cerrar los ojos ante un caso de corrupción como el de los helicópteros Drup. Se cayeron de los 7, 4 helicópteros y los otros 3 no están funcionando. Se murieron soldados ecuatorianos. No podemos cerrar los ojos. Plusvalía. La ley de plusvalía tiene que ser eliminada, ecuatorianos. ¿Por qué? Porque esa ley nos va a afectar a todos los ecuatorianos. Porque esa ley va a ahuyentar la poquísima inversión que existe en el Ecuador. Y sobre todo esa ley de plusvalía va a afectar a la construcción. La construcción es lo que más dinamiza la economía de una ciudad, de una nación. Miles de albañiles se van a quedar sin empleo, miles de peones se van a quedar sin empleo, las ferreterías no van a tener a quién vender, los taxis, la panadería no van a tener a quién prestar sus servicios, porque si la gente no tiene dinero, si la gente no tiene trabajo, no le va a utilizar al taxista, no va a comprar en la panadería, no va a utilizar el salón de belleza. Es decir, la economía se paraliza y al mismo tiempo también vamos a eliminar la propuesta nuestra, la ley de comunicación, porque en el Ecuador tiene que haber libertad de expresión. Le iba a preguntar precisamente si en su administración gubernamental se respetó a los medios de comunicación. Se respetó. Tal es cierto que Radio La Luna, de un asambleísta de este gobierno, me insultaba. Me decía, Lucio Gutiérrez, eres un hijo de tal y cual, mancillando el nombre de mi madre fallecida. Me decía, Lucio Gutiérrez, eres peor que el estiércol. Y jamás se le clausuró un segundo a esa radio. Tuve 2 problemas con 2 medios de comunicación, con Radio Visión de Quito, que dijo que Lucio Gutiérrez había sido financiada por las FARC, y con el diario El Comercio, que dijo que Lucio Gutiérrez había sido financiado por uno que estaba condenado en mi propio gobierno por narcotraficante, a un ex gobernador del gobierno del presidente, me parece que fue Sixto Durán, el señor César Fernández. El Comercio dijo que me habían apoyado con $30,000 que tenían ellos del cheque. Entonces les di plazo de 2 semanas para que me demuestren. Les decía, como Lucio Gutiérrez no, pero el presidente del Ecuador no puede tener la más mínima sospecha de haber recibido 1 centavo del narcotráfico. No me pudieron demostrar porque obviamente no podían encontrar lo que nunca se perdió. Pero no hubo persecución a los demás medios. No, les demandé, no les pedí 1 centavo de recompensa, a diferencia de lo que hace el presidente Correa, pero a las 2 semanas yo mismo retiré esos juicios, esas demandas, porque obviamente como presidente del Ecuador, a pesar de que la justicia no era manejada por Lucio Gutiérrez, pero tenía ventaja sobre los medios de comunicación, entonces yo mismo retiré esas demandas en esos 2 únicos casos. Pero ustedes también recordarán que la misma televisión ecuatoriana, algunos de los canales que hoy dicen que son independientes, impulsaron el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez y jamás se les clausuró, porque yo siempre he pensado y he practicado que el mejor termómetro para medir la democracia de un país es el grado de libertad de expresión que existe en esa nación. Pero también vamos a eliminar otras leyes. Vamos a eliminar esa tabla de consumo de drogas, calificado por el pueblo ecuatoriano como el peor crimen
cometido por el correísmo y por los asambleístas del gobierno en contra de la niñez ecuatoriana. Se está terminando con una generación. Realmente es doloroso ver esos jóvenes de 8, 9, 10, 11 años que han caído en las garras criminales de la droga, ver esos jovencitos como zombies, prácticamente con la mirada perdida. Eso no es posible, ecuatorianos. No puede un gobierno serio, un gobierno honesto, impulsar el consumo de drogas. Son niños indefensos. Diferente es un joven, un adulto, que ya sabe si la droga le hace bien o le hace mal. Y ni aún eso. Bueno, ni aún para los jóvenes, pero mucho menos para los niños. Entonces la propuesta nuestra de llegar a la Asamblea con el apoyo suyo, y si Dios lo permite, es eliminar esa tabla de consumo de drogas. Tengo que remitirme siempre a que fue presidente de la República para preguntarle las funciones del Estado, cómo funcionaron, cómo estuvieron durante su administración. Las funciones del Estado en todos los países serios del mundo descansan en tres grandes funciones o tres grandes poderes. El poder ejecutivo, que se dedica a gobernar el país, a crear fuentes de empleo, a darle seguridad al pueblo, buena salud, buena educación. El poder legislativo, que tiene que fiscalizar al Ejecutivo y tiene que legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y el Poder Judicial, que debe ser independiente de los dos, sancionar a los que se roben la plata y no perseguir a la gente inocente. Y hasta ahí nomás. Ya basta de bromas del cuarto poder del Estado, del quinto poder del Estado, copiando lo que hicieron en Venezuela. De nosotros llegar a la Asamblea, vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de ahí emana la corrupción en el país, porque ahí se nombra a dedo al contralor, ahí se nombra a dedo al fiscal, al Consejo de la Judicatura, y luego el Consejo de la Judicatura nombra a dedo a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se nombra al procurador. Entonces eso hay que eliminar, porque estos organismos de control lo que hacen es tapar las pillerías del actual gobierno y más bien perseguir a los que denuncian los casos de corrupción. Entonces la propuesta es eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nombrar un nuevo contralor, un nuevo fiscal, nuevos jueces, nuevo procurador que permitan la fiscalización y la recuperación de la plata que se han robado, para que quede un precedente y que nunca más funcionarios públicos se roben impunemente el dinero sagrado que es de todos los ecuatorianos. Proyectos de ideas del ingeniero Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Como a todos, éticamente, mis queridos amigos, los espacios iguales, con todo el derecho que les asiste, le voy a dejar igualmente para que le promocione a sus candidatos de la lista 3 en la provincia de Imbabura. Sí, con nuestros candidatos asambleístas, Pedro Moreira, que siempre puede estar aquí con nosotros, la doctora Rosita Pasquel, igualmente aquí presente con nosotros, Oscar Andrade, por supuesto, Azucena de la Torre, que está con su alterno, el señor Alfonso Terán. Con ellos queremos llegar a la Asamblea con su apoyo para que los jóvenes bachilleres puedan ingresar libremente a la universidad y puedan escoger libremente su carrera universitaria, para reformar esa ley de tránsito y para que los choferes no pierdan su licencia por la pérdida de puntos y para bajar esas multas exageradas a cambio de una adecuada capacitación a los choferes, porque educándole a nuestros choferes vamos a reducir el número de accidentes de tránsito y no se le puede seguir sacando más dinero del bolsillo al pueblo ecuatoriano. Para con nuestros asambleístas encabezados por Pedro Moreira, eliminar esa ley que impide que jóvenes menores de 18 años puedan trabajar. Siempre hemos trabajado de 15, 16, 17 años y hemos adquirido responsabilidades, pero hoy los jóvenes ni pueden trabajar ni pueden ingresar a la universidad. Entonces, ¿a qué se dedican? A la prostitución, a la drogadicción, al alcoholismo, a las pandillas, a la delincuencia. Este gobierno no ha entendido ese mal terrible que le está ocasionando a la juventud. Y también vamos nuevamente a volver a la ley para permitir el trabajo por horas, para que los estudiantes en sus épocas de vacaciones o en sus horas libres puedan trabajar y ganar algún dinero para financiar sus estudios y también el de su familia. Vamos a eliminar esos impedimentos que actualmente existen para que la gente mayor de 35, de 40 años puedan trabajar. Qué bonito en otros países mirar pues personas de 70, 80 años trabajando, sirviendo como cajeros,
en las entradas a los cines, retirando los boletos de las personas que ingresan a los cines y en diferentes actividades. Aquí en el Ecuador, más de 35 años dice, no, ya no puede trabajar. ¿Y de qué vive esa persona? Vamos a ir a la Asamblea Nacional, si ustedes nos permiten, con nuestros asambleístas, a gobernar desde la Asamblea en beneficio del pueblo ecuatoriano, fiscalizando y legislando, eliminando esos impuestos y esas leyes como la ley de tierras, como la ley de comunicación que ya me referí, como la ley de aguas, como la tabla de consumo de drogas, como la ley de plusvalía, porque van en contra del pueblo ecuatoriano. Y más bien el compromiso es crear leyes que estimulen la inversión en el Ecuador, que retornen las inversiones productivas para que generen empleo, porque el grito desesperado del pueblo ecuatoriano es empleo, porque los jóvenes cuando se gradúan de la universidad no tienen en dónde trabajar y siguen yéndose a Chile, a Estados Unidos, a España, a buscar trabajo. Educar a esos jóvenes nos cuesta a todos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos, pero tenemos que darles oportunidades para que esos jóvenes se queden aquí a trabajar en el Ecuador. El mismo caso de Yachay. ¿De qué sirve Yachay? Más allá de que es un foco de corrupción, hay muchas denuncias de sobreprecios, de proyectos que todavía no se realizan y que ya se pagaron y también hay que fiscalizar. Pero cuando se gradúan estos jóvenes, ¿en dónde van a trabajar? Si no hay inversiones. Así que hacia allá queremos ir con nuestros candidatos asambleístas encabezados por Pedro Moreira, con Rosa Pasquel, con Óscar Andrade y con Azucena de la Torre. Conciencia Electoral, el programa que llega a todos los hogares, estimados amigos. A ustedes agradecerle por habernos acompañado y le dejo para que le haga su mensaje el ingeniero Lucio Gutiérrez. Desearles a todos ustedes la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos, la mayor felicidad posible y las bendiciones divinas en el año 2017 y comprometernos con ustedes, pueblo de Imbabura. Lo que les acabo de mencionar no son promesas, son realidades. Nosotros ya lo hicimos en nuestro primer gobierno y ahora disponen nuestro compromiso corrigiendo errores que también cometimos, es hacerlo mucho mejor que la primera vez. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral, porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral, una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Estuvo con ustedes Conciencia electoral.